¿Me escuchan? Buenas noches, asesora y compañeros. Sí se escucha y se ve bien. Sí, buenas noches. Gracias. Aquí no escuché que dijera que se grababa, pero bueno, perfecto. Pues bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Y bueno, este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, Campus 3, Generación 34, en específico grupo 046. Mi nombre es Ana Berta Canto y yo soy su asesora virtual durante el módulo. Y pues bueno, el objetivo de este espacio abierto es resolver las dudas que ustedes tengan acerca de las actividades integradoras de esta segunda semana, que es la 3 y la 4, y vamos a seguir reforzando algunos temas para que puedan realizar de manera correcta sus actividades integradoras. Vamos a seguir haciendo operaciones, algunos ejercicios con operaciones con notación científica, rápidamente el plano cartesiano y cómo se hacen las gráficas, funciones trigonométricas. Y esta vez les voy a explicar cómo puedes resolver, cómo puedes encontrar el vector resultante, ¿ok? O el tercer lado de un triángulo utilizando lo que son vectores, que sería otro método para resolver la actividad número 3. La sesión anterior vimos a través, utilizando ley de senos y cosenos, y bueno, ahorita vamos a ver otra manera, y ya ustedes eligen cuál se les hace más sencilla para poder resolver la actividad. Y bueno, entonces, pues la revisión de recursos, recuerden que pues los recursos les sirven de apoyo para poder hacer sus actividades integradoras, es importante resolverlas. Su participación en el foro también, estuve revisando y apenas han participado 4 personas. Todavía nos queda el fin de semana, si les encargo por favor que respondan las preguntas detonadoras en el foro. Y bueno, también es importante responder las actividades formativas, ya que estas pues les sirven de autoevaluación y también les dan puntos en la plataforma que pues ya se verán reflejados en la semana número 4. Y bueno, hacer las 2 actividades integradoras. Tenemos la 3, la electricidad de un globo, y la 4, las leyes de los focos. Recordemos que para poder hacer operaciones exponenciales hay que aplicar las leyes de los exponentes. Cuando es una multiplicación, los exponentes se suman o restan, conservando el signo. Cuando es una potencia elevada a otra potencia, que esto lo aplicamos cuando vemos la ley de Coulomb, que es el radio elevado al cuadrado, pues los exponentes se multiplican, y cuando es una división, pues los exponentes se restan, ¿ok? Entonces, bueno, ya habíamos hecho algunos ejercicios, ya tienen más práctica al respecto. Entonces, bueno, que me apoyen en vamos a hacer de aquí, 22 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 9, ¿cuánto les da? Ya sus calculadoras ahí a la mano. Es primero, 22 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 9, ¿qué tendríamos que multiplicar? 22 por 5 es 110. 22 por 5 nos da 110, perfecto. Y 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9, ¿cuánto nos da? Está bien. Menos 18. Menos 18. Reina. Menos 18, ¿no? Entonces aquí en este caso sumamos los exponentes, bueno, se ponen tal cual, y signos diferentes se suman y se conserva el signo, entonces nos da a la menos 18. Muy bien, también respondió María Isabel por el chat. Muy bien, ahora vamos a hacer de aquí, menos 6 por menos 3.8 por menos 4.3. Ok, entonces vamos a hacer esta operación. Va a quedar menos 6 por menos 3.8 por menos 4.3. Menos 4.3. Veo que te ríes mucho, pero ¿Cuánto ¿vas les va a a dar? comer?
¿Cuánto les da de respuesta? 29.64. 29, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo, dice Yuriko. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Desde eso? A ver, 6. Profesora, a mí me dio 98.04. Sí, sí da eso. Yuriko, checa tu operación. A lo mejor no multiplicaste los tres números. Es 6 por 3.8 por 4.3. Nos da 98.04. Ok, ahora chequen signos. Son 3 signos negativos. ¿Cómo nos quedaría el signo acá? Positivo. También. Positivo. A ver, fíjense. Menos por menos nos da Más. Más. Y más por menos. 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 Entonces, nos quedaría negativo. ¿Ok? Así como tú multiplicas 6 por 3.8 y lo que te dé por 4.3, así se hace la multiplicación de signos. Menos por menos, más. Y lo que te dé por menos, ya nos queda menos. Nos quedaría menos 98.4. Muy bien. ¿Y qué exponente nos quedaría? Uno positivo. 1 positivo. Ok. Aquí fue 15 menos 10 menos 4. Ok, nos queda 15 menos 14, nos queda 1 positivo. 1 positivo. ¿Y cuál sería nuestra respuesta final en este caso? Se multiplica, ¿no? Ujú. ¿Era qué? 98.04 Ujú. por 10. 10. Por 10, ¿es correcto? 98.04 por 10 nos da 980.4. Ok, entonces nos da menos 980.4. Ok, entonces si les llega a quedar su respuesta elevado a la 10, lo multiplican por 10 Por 10. para que tengan su respuesta final y esa sea la que les sirva para encontrar, pues es la fuerza, ¿no? Que les pidan encontrar. Muy bien. Y ahí ya veo que ya no tienen problema. Ahora vamos a hacer esta de aquí. ¿Cuánto nos daría? Arriba pues queda 3.4 por 10 a la 9, porque arriba no se puede hacer ninguna operación. Y esta de abajo, ¿cuánto nos da? 4.25 por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado. Este es el cuadrado. Este no le pongo una potencia. ¿Cuánto nos daría esta operación? Aquí abajo, primero elevamos al cuadrado. A mí me sale 1.80. 1.8. Pero, ¿qué operación hiciste? Acuérdate que primero es esta al cuadrado. Ok. ¿Cuánto les da? 4.25 al cuadrado. 18.06. 18.06. Muy bien, Dalia. Y el exponente menos 6 elevado al cuadrado, ¿cuánto nos da? Menos 12. Menos 12. Muy bien. Acuérdense, se multiplica 2 por 6. Bueno, por menos 6 nos queda menos 12. Ahora sí hacemos nuestra división. Dividimos 3.4 entre 18.06. Entre este. ¿Cuánto nos da? 0.18. 0.18. Muy bien, muy bien. Y 10 a la 9 entre 10 a la menos 12. ¿Cuánto da? Menos 3. Menos 2.
Nos dijo menos 2. ¿Cómo quedan los exponentes? A ver que me los dicten acá. Para ver con qué signo y qué operación va a quedar. Es el de arriba, 12 9, menos 12. menos, y acuérdense que como es menos 12 y llevo el menos de la fórmula, va entre paréntesis. Oh, ¿Ok? Porque este menos es de la fórmula, porque es el de arriba, le restamos el de abajo, ¿no? Entonces, aquí hay un cambio de signo, y entonces, ¿cuánto nos quedaría? Hola, mamá, ¿qué haces? Positivos. 3 positivo. Se suman. A ver, chequen signos. Más. Menos 3, digo yo. Pero fíjense, es 9, y aquí tengo menos por menos, ¿nos da? Más. Más. Entonces, Más, se entonces convierte, sería 21. se convierte, 21 ajá, positivo. más 12, entonces nos da 21 positivo. Ok, entonces hay que fijarse en los signos. Recuerden que cuando tú tienes un signo menos dentro de un paréntesis y un paréntesis enfrente y tienes otro, pues hay una multiplicación de signos. Los realizas y ese número se convierte en positivo, y pues ya en este caso pues se tendría que hacer una suma. Ok, no se les vaya a olvidar cuando hagan sus operaciones. Bueno, vamos a ver cuánto nos da. Vamos a ponerle este. A ver si ya le sale. 1.5 por 10 a la menos 12 elevado al cuadrado. ¿Cuánto daría? Ok, dice Mari, 2 a la 25, 2.25. 25. Ok, ¿y qué exponente quedaría? Por 10 a, ¿qué exponente? 1. 24. Hola, mamá. Menos 24. 24. Menos Muy, 24. ujú. Muy bien. Bueno, entonces ya aquí ya vi que ya les quedó claro. Entonces, bueno, vamos a ver. Conversiones, ¿ok? Habíamos visto que cuando a ti te daban un número, por ejemplo, 8, o sea, solo el número 8, y yo lo convertí a microcoulomb, me quedaba como 8 por 10 elevado a ¿qué exponente? Menos 6. A la menos 6, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando ya no te dan un número tan pequeño? ¿Ok? Por ejemplo, 85, no, 850,000, ay, puse mala como 850,000 microcoulombs, ¿ok? Y te dicen, convierte estos 850,000 microcoulombs a coulomb. Ya no es 850,000 por 10 a la menos 6. O sea, sí, pero se tienen que reducir los ceros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir primero estos 850,000 a notación exponencial, ¿ok? Si yo lo pongo como 8.5, estoy pasando, y seguimos con microcoulombs, es que aquí no le puse bien la unidad. Seguimos con microcoulombs, ¿ok? No lo estamos, todavía no hacemos la conversión a coulombs. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando esta cantidad que está muy grande a notación exponencial. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 8.5 por 10 elevado a ¿qué exponente? 5. A la 5. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien. Recuerden que cuando hablamos de miles, el exponente es positivo y es ver cuántos lugares recorrió el punto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces se representa como 8.5 por 10 a la 5 microcoulombs. Ahora sí, 8.5 por 10 a la 5. ¿Ok? Lo voy a dividir entre 1 por 10 a la menos 6. En este caso ya no me conviene subirlo como anteriormente porque nada más era un número. Porque aquí ya tengo una división. Tengo 10 a la 5 entre 10 a la 6. Entonces mi respuesta sería 8.5 y en división, ¿qué quedamos que pasaba con los exponentes? ¿No era una división? Se multiplica. ¿En división se multiplica o se resta? Se resta, perdón. Se resta. Entonces, este está en el numerador, este abajo está en el denominador. Entonces, ¿cuánto nos da 5 menos 6? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Ok, entonces, 850,000 microcoulombs es equivalente a 8.5 por 10 a la menos 1 coulombs.
¿Ok? Esto solo cuando te den cantidades grandes. Ahorita no lo vamos a aplicar, pero en la actividad de la siguiente semana ya no les van a dar sus cargas, ya no van a ser tan de 10 coulombs o 5 microcoulombs, sino ya les van a dar 5,000, 3,000, ¿no? Entonces, así es como ustedes tendrían que hacer la conversión de microcoulomb a coulomb. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? No, asesora. Ok, gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer esta. 0.00055 microcoulombs. ¿Ok? Para hacer la conversión, primero tengo que pasar esta expresión a notación científica. Si yo lo pongo como 5.5, ¿elevado a qué exponente quedaría? También 5. Ahí está, Positivo no, está o allí. negativo. Negativo. Qué bueno que pasó, según le dices. 1, 2, 3, Ahí 4. está, ya lo bajé. 1 nada más. Perdón, me dio un ataque de tos. Entonces sería 5.5 por 10 a la menos 5. Muy bien. Entonces esto lo pasamos aquí para convertirlo a coulomb. Entonces nos quedaría 5.5. ¿Y qué exponente quedaría acá? ¿Qué nos cambió? Ajá, 14. Menos 1. Menos 1. No, fíjense. ¿Cuál sería la operación del exponente? Que me lo dicten. Así, porque están dos signos diferentes. Ujú, el de arriba es menos 5. Menos 5. Menos el de abajo, que es Ajá. 6. Positivo. 6. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Más 1. Menos 5 menos 6 da menos 1. 1 positivo. 1 positivo, digo yo. Vean los signos, vean los signos. Acuérdense la ley de los Ah, signos. se pasa restando. Sí, es menos Ah, 1. ahí sería entonces suma. Ajá. ¿Cuánto les Entonces da? sería Menos 5 11. menos. Sí, menos 5 menos 6. Recuerden, signos iguales se Ajá. suman y se 11. conservan. Sí. 11 11. positivo. No, 11 positivo. negativo, se Por- conserva el signo. Ah, Sí, entonces 11 negativo. Ujú. Si los dos son negativos, se suman y tu respuesta es negativa. Si los dos son positivos, se suman y tu respuesta es positiva. ¿Ok? Aplicando la de signos iguales, se suman y se conserva el signo. O sea, en este caso muy te bien. queda menos 5 y el menos 6 de abajo, y quedan los dos negativos, se suman y te queda menos 11. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces tomen en cuenta eso, no se les vaya a olvidar lo de los signos. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Dice, se tiene un protón de 28 microcoulombs a una distancia de 15 centímetros de un electrón con una carga de menos 12 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre ellos? Okay, lo primero que hay que hacer en un problema pues es sacar los datos. Tengo mi radio que es de 15 centímetros, pero tenemos que convertirlo a metros. Entonces, ¿a cuánto equivalen 15 centímetros? En metros. A punto 0.15. 0.015. Ok. Y esta, para que se nos haga más fácil a la hora de hacer la operación, lo vamos a pasar a notación exponencial. Vamos a ver. Si lo pongo como 15, elevado a qué exponente quedaría. al cuadrado, ¿no? Ajá, el 2 positivo o negativo. Positivo. Vean la cantidad. ¿Qué pasaba cuando eran números después del 0? Positivos. No. Después del 0. Ajá, acuérdense como esta, que cuando es después del 0, 0 punto y algo, el exponente es negativo. Menos. Ajá. Negativo. ¿No? Entonces, aquí sería 15, aquí es 0 punto, recorrimos, no, son a la 3, ¿no? Sí, porque se recorre el punto de 3 1, lugares. 2, 3, es a la 3, Ujú. pero es a la menos 3. Menos 3. Pero a ver, espérenme,
¿Cuánto les da 15 entre 100? ¿0.15 o 0.015? Tengo una duda. 15 centímetros no es 0.015, es 0.15. Ah, ya decía yo. 0.15. 0.15. Ah, muy bien. Entonces, ahora sí, si lo pasamos a notación exponencial, ya sería a la menos 2. ¿Ok? Alguien me preguntaba. Era yo, maestra, lo que le decía que 15 centímetros no era 0.015 metros, era 0.15. Esa era mi duda, ajá, pero ya se corrigió. Muy bien, gracias. Ok, y alguien me mandó un mensaje y me decía, bueno, ¿cómo lo puedo poner aquí en mi fórmula? Ok, entonces me lo ponía como, me preguntaba, ¿lo pongo como 0.15? O me decía, o lo pongo como 0.15 por 10. ¿Esto está correcto? O no está correcto, ¿ok? Entonces, o No. pones 0.15 o pones 15 por 10 a la menos 2. O sea, ¿es esta o es esta? No puedes poner esto de aquí. Porque si pones 0.15 por 10, ¿cuánto te da 0.15 por 10? Te da 10, te da 15, perdón, ¿no? O sea, 0.15 por 10 te da 1.5, ¿no? Te da 1.5, entonces no estás haciendo nada. Entonces sí es importante que hagas bien tu corrección. Y no pasa nada, si tú pones aquí 0.15 al cuadrado, pues nada más haces tu operación y a la hora de hacer la división ya no vas a tomar este exponente, sino vas a dividir el número que te dé arriba entre el número que te dé abajo. Entonces, como a ustedes se les haga más sencillo. Y bueno, la carga 1 era de 28 microcoulombs, lo pasamos a coulombs, ¿y cuánto sería? 28 por 10 elevado a qué exponente? Menos 6. Menos 6, muy bien. La carga 2 era de menos 12 microcoulombs, entonces me queda menos 12 por 10 a la menos 6. ¿no? Sustituimos carga 1, mi constante por carga 1, 28 por 10 a la menos 6, por menos 12 por 10 a la menos 6, entre 15 por 10 a la menos 12. Ok, ya sustituimos los valores. Nos vamos a hacer la operación. Y hacemos aquí la operación. Era 15 por 10 a la menos 12. 15 por 10 a la menos 2, 28 menos 12. Ok. Entonces multiplicamos. Vamos con las multiplicaciones. 9 por 28 por menos 12. ¿Cuánto les da? ¿54? ¿Positivo o negativo? Positivo. Está muy chiquito, 54. ¿Multiplicaste los tres números? 3024 me sale a mí, asesora. A ver, chéquenle porque es 9 por 28 por menos 12. Sería A mí me da 240. ¿Estás Menos multiplicando los 3024. tres números? Sí, Sí. A ver, chécalo de nuevo, porque te tiene que dar menos 3024. Ajá. Sí, menos 3.024. No, no es punto, es coma. No, no es punto, es coma. Ajá, 3024. Ok. Es 28 por 15 No, 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 menos No, 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 no. 9 por 9 28 por 28 9 por 28. por menos 12, ¿no? 12. ¿Ya les da ahora sí? Ok. Muy bien, ya Reina ya también le da menos 3024. Ahora vamos con los exponentes. Mi exponente aquí quedaría 9 menos 6 menos 6. ¿Cuánto nos da esto? menos 3. Menos 3. Ok, aquí elevamos al cuadrado. ¿Cuánto da 15 al cuadrado? 30. 30. No. Es al cuadrado, no por 2.
225. 225, muy bien. Menos 2 al cuadrado nos queda menos 4. Entonces, hacemos la división. Aquí menos entre más va a quedar negativa, va a quedar menos. Y ahora dividan 3024 entre 225. A ver cuánto les da. 13.44. Ujú. Y los exponentes, me queda menos 3, menos 4. Oigan. Aquí sí es 1, ¿no? ¿En qué signo? ¿Cómo va a quedar el signo? Negativo. Pero bueno. Aquí te queda menos 3, Menos 7. menos 3. Y Menos- fíjense, aquí tengo una multiplicación de signos, ¿se acuerdan? Más 4. Más 4. ¿Cuánto te da menos Ajá. 3 más 4? 1 positivo. Serían 7 positivo. No, es resta. Menos 3 más 4. Acuérdate, signos diferentes se restan. 1. 1 positivo. 1 positivo. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? Una pregunta. Profesora, ¿podría regresar al problema? Tantito. Sí, Gracias. sí, de nada. ¿Listo? Y ya, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien me iba a preguntar que tenía alguna duda? Sí, asesora, mire, si yo hiciera, no sé por qué pensé así, mi actividad lo hice así, así como está la fórmula en el ejemplo 1, digamos, F9, 10 a la 9, y yo multipliqué primero 28 menos 12, y ya lo Ujú. bajé, digamos, en la segunda fila, y bajé el 9 igual, y lo que me dio aquí, que sería el 30, 24, lo multipliqué por 9 o sea, este resultado lo multipliqué por 9 y volví el 15, digamos, a la 2 al cuadrado y el 100 menos 2 por menos 2 y ya lo dividí entre esos y ya el resultado según me salió. A ver, Pero es que, no sé, sí, por eso le pregunto. es No que sé tienes si que, estoy ajá, tienes viendo que bien seguir o no. tienes que seguir un orden, porque, por ejemplo, a ver, lo que me estás diciendo, me Este, dice, bueno, multiplicas 28 por 12, ¿no? Entonces, a ver qué ajá, multipliquen 28 por 12, ¿cuánto les da? 28 por 12. Es que no tengo calculadora. Bueno, te da 336. 336. Ok, ahora, es 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, se convertiría 336 por 10 a la menos 12. 12, ajá, Ok, entonces, bueno, lo que hiciste es multiplicar los dos primeros. ajá. Y le quito así, eso. Ahora, ajá, ahora vas a multiplicar 336 por 9. 9, Te va ajá, a dar los 3024. ajá, Y te quedaría 9 menos 12, te va a dar menos 3. ¿Ok? ajá, ajá. Entonces te queda lo mismo. Y ya Es- después hay que elevar al cuadrado el denominador para ponerlo aquí y ya luego haces tu división. O sea, el procedimiento está bien, nada más no te vayas a revolver. Si multiplicas este por este, también multiplica el 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, no se te vaya a olvidar. Menos 12, ajá. Ujú. Y ya luego este por este y te da este de acá. Y ya Y lo ya vas al que- cuadrado. Y ya esto lo divido. Ujú. Lo divido y ya da el 13.44. Sí. Y lo que yo quería saber también, menos 13.44, lo tengo que multiplicar por 10 para que dé el resultado neto.
Sí, porque te queda 10 a la 1. Entonces, cuando te queda 10 a la 1, hay que multiplicarlo por 10 y ya te queda el valor que sería 1134.4. Y esa sería tu fuerza. Esa sería la fuerza. Gracias, asesora. Gracias. De nada. Muy bien. Ok, entonces, bueno, ya vimos que esto quedó claro. La parte de graficación, pues bueno, nada más recordarles, tenemos un plano cartesiano, tiene 4 cuadrantes, ok, el primer cuadrante que está acá, este es el segundo, el de abajo el tercero y el cuarto. Pues dependiendo de los valores, para que tú puedas encontrar valores aquí, pues tienes que tener coordenadas. Tus coordenadas tienen que ser parejas, son parejas ordenadas. El primer valor es cómo te mueves en X y el segundo valor, cómo te mueves en Y, ¿ok? Y pues esto te puede servir para realizar tus gráficas siempre y cuando pues te den varias coordenadas. ¿Ok? Y bueno, ¿para qué les va a servir graficar? Que al final su gráfica les va a quedar en el primer cuadrante, es decir, les va a quedar X positivo y Y positivo por el tipo de ecuación que ustedes van a tener. Van a tener su ecuación de calor en función del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Le damos valores al tiempo. Cuando T vale 10, lo multiplicas por 54, que en este caso es mi ecuación, y ya hallas el valor de la Q, que en este caso sería como la Y. Y así sucesivamente le vas dando valores, vas teniendo las coordenadas, ¿no? La primera sería 10,540, 30,1620. Y ya luego eso lo graficas. Yo les recomiendo hacer la gráfica, bueno, de preferencia en Excel. Si ustedes saben manejar GeoGebra o alguna otra aplicación, pues también lo pueden hacer, ¿no? Hay varias aplicaciones donde metes la ecuación, le das valores y te sale ya la gráfica. Entonces, bueno, en Excel, en el espacio anterior, les expliqué cómo se hacía la gráfica. ¿Tienen alguna duda de cómo se realiza la gráfica? ¿Esta de acá? ¿La de Excel? ¿O seguimos avanzando? Ah, esa sí la entendí. Bueno, yo. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Profesora, entonces, a lo que yo no le entiendo es que ve que en la actividad número 3, ahí sale un triangulito. Bueno, un triangulito. ¿Ese también lo tenemos que copiar? ¿O nada más es una gráfica la que tenemos que hacer? Tienen que bosquejar cómo les quedan las fuerzas en el plano cartesiano, que ahorita les explico cómo se tiene que hacer. Ah, ok, gracias. Muy bien, a ver. Aquí me preguntan algo interesante, que a lo mejor no se los había mencionado. Dice, cuando te da 10 a la 0, ¿cómo queda? Ok. Hay una propiedad de las leyes de los exponentes, que creo que no sé si se las dije al principio, la semana pasada, que dice que toda letra o todo número elevado al exponente 0, ok, ¿cómo le pongo? A, ok, toda letra o número elevada al exponente 0, te va a dar igual a 1. Te va a dar igual a... Ay, ya no me quedo acá. Te va a dar... Es que como es gringa mi computadora, tiene los signos todos raros. Ok. Va a ser igual a 1, ¿ok? Entonces, si aquí me hubiese quedado, por ejemplo, que me hubiese quedado acá, un decir, ¿no? Que te hubiese quedado menos 3 menos menos 3, pues iba a ser menos 3 más 3, ¿no? Se hubiese convertido en menos 3 más 3, y menos 3 más 3 nos da 0. Entonces, 10 a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, entonces es como si tú multiplicaras 13.44 por 1, y aquí tu respuesta sería 13.44. ¿Ok? Entonces, si llegaran a hacer alguna operación y les llega por 10 a la 0, esto se convierte en 1 y tu respuesta nada más va a ser esto de aquí. ¿Ok? A ver si O con sea esto... que ahí prácticamente nada más se recorre la cantidad. Se vuelve a poner tal cual. Y ahí ya no se recorre el punto a ningún lado, se queda así. ¿Ok? Siempre y cuando Muy sea bien. 10 a la 0. ¿Ok? Si es 10 a la Ajá. 1, hay que multiplicarlo por 10. Sí. Ok, luego me dicen que se atoraron en realizar la gráfica en el plano cartesiano.
Ok, pero ese solo es bosquejarla. Ahorita vamos a ver un ejemplo y van a ver que nada más es el bosquejo, está sencillito. Esta básicamente es para que ustedes hagan su gráfica de la actividad número 4, ¿ok? Así es como deben hacer su gráfica de la número 4. Y bueno, en cuanto a funciones trigonométricas, ¿ok? Recordemos que las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente se utilizan para triángulos rectángulos nada más. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Aquellos que tienen un ángulo recto, que es el de 90 grados. Dependiendo del ángulo que te digan, tiene dos catetos, y el triángulo tiene dos catetos y la hipotenusa. La hipotenusa va a ser el lado que está, el lado más... Ahí está. La hipotenusa es el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 o el más largo. Y dependiendo del ángulo que te hablen, por ejemplo, el ángulo alfa, el que está enfrente de él es el opuesto y el que está a un lado de él es el adyacente. Entonces, pensando en este triángulo que tengo yo acá, me están dando el valor de C y me están dando el valor de A. La C que viene siendo, pensando en este triángulo que les puse aquí. La letra C, ¿qué vendría siendo? Esto de acá. Hipotenusa. La hipotenusa, muy bien. Y la A, esta de acá, en base al ángulo alfa, que es este ángulo, la A, ¿qué cateto viene siendo? Adyacente. Adyacente. Opuesto. Está enfrente. Este es el ángulo que vamos a buscar. Entonces, este de aquí sería la A, sería cateto opuesto, el que está enfrente. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona hipotenusa con cateto opuesto? Seno. Seno. Entonces, para que yo encuentre cuánto vale el ángulo alfa, voy a usar la función seno, que es igual a cateto opuesto, que es 8, entre hipotenusa, que es 30. ¿Cuánto nos da 8 entre 30? $0.26. 0.20. 0.26. Muy bien. Entonces, para poder encontrar el ángulo, pues se sacaría la función inversa de 0.26. ¿Cuánto les da la función inversa de 0.26? Vamos a sacar seno inverso de 0.26. Menos 1.34. No, chécale. No. Acuérdense. 14.57. 14.57. ¿Función seno le están buscando? No, me equivoqué. No. Yo puse otra función. Seno de 0.26. Ok, a Mari le da 15.07, es correcto. Perdón, maestra, primero damos la función y 15.07. luego hacemos la operación. Es que bueno, depende de la calculadora. Por ejemplo, en la mía le tengo que poner shift, luego Ajá. seno y 0.26. Y me queda. Y hay otras que primero tienes que poner el 0.26 y luego le tienes que poner la función seno. A Ok. ver. Entonces, depende de tu calculadora, no sé qué es lo que te pide. Por ejemplo, la mía primero le tengo que dar acá shift, luego le pongo seno y me sale aquí seno inverso y ya le pongo la cantidad. Es que la mía sí trae como la función, pero entonces Ujú. primero tendría que poner la función y después 8 entre 30, igual. No, directo al 0.26. Ok, pongo primero el 0.26. Ajá, y dale la función, a ver si te sale la respuesta. Sería seno. Inverso. Te da seno inverso, acuérdate que el inverso es a la -1. Maestra, ¿podría ¿Sí? mostrar otra vez su calculadora para ver cómo le salió? Sí, Por favor. tiene que ser sin a la -1 de la cantidad. Tiene que estar elevado a la -1 para que sea el inverso. Y te dé el ángulo como respuesta. Ya le pones igual. Sí. ¿no? Creo Y ya que eso es lo que me falta saber, manejar la calculadora también, Sí, creo para que es no eso. equivocarme. Ok, hay que irle practicando. Sí. Muy bien.
Sí, Gracias. tiene razón. De nada. Ok, bueno. Ahora bien, fíjense acá, en este caso. Digamos que tienes un triángulo equilátero, ¿ok? Un triángulo equilátero, ¿qué característica tiene? ¿Alguien sabe? De sus lados, con respecto a los lados. ¿Cómo son los lados de un triángulo equilátero? Iguales. Son iguales. Todos son iguales, perfecto. Entonces me dicen que su lado A, imagínense que este es un triángulo equilátero, este que está acá. No parece equilátero, pero imagínense que parece equilátero, ¿no? Pues su lado A mide, este mide 25, este mide 25 y este de acá abajo mide 25. Pues hay una propiedad que dice que si tú trazas una línea que va del ángulo de arriba, del ángulo beta hacia abajo, una línea perpendicular, lo que hace esta línea es que te divide en dos partes exactamente iguales los lados de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, al poner esta línea acá, se nos forma un triángulo rectángulo, ¿no? Que es este de aquí. Entonces, si mi lado A, que está aquí, mide 25, ¿cuánto mediría mi lado de aquí abajo? Como 12.5. La mitad, perfecto. 12.5. 12.5. Entonces vamos a decir que el lado de aquí abajo yo le llamo B. Entonces mi lado B me diría 12.5. Entonces, si me piden hallar el ángulo, ¿ok? ¿Qué dato me están dando? La A, que viene siendo en este triángulo rectángulo que se me formó. Esta, ¿qué viene siendo? La hipotenusa. Hipotenusa. Hipotenusa, muy bien. ¿Y el lado B, qué vendría siendo? Recordemos que el lado B es este que está acá abajo. Este lado, respecto al ángulo alfa, este lado, ¿qué lado viene siendo? ¿El opuesto o el adyacente? Adyacente. Adyacente. Entonces, ¿qué función me relaciona cateto adyacente entre hipotenusa? ¿El coseno? Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, perfecto. Entonces sería coseno de alfa es igual a cateto adyacente 12.5 entre hipotenusa que vale 25. ¿Cuánto nos da 12.5 entre 25? 0.5. 0.5, muy bien. Entonces, coseno inverso de 0.5, ¿cuánto les da? ¿Me puede repetir, por favor? Como que me perdí un poquito. Sí. Sacamos cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Te da 12.5, que es este de acá, entre la hipotenusa que vale 25. Esto nos da 0.5. Y ahora hay que sacar la función coseno Sí, inverso. tiene razón, ya lo hice. ¿Nos da cuánto? 0.5. Ajá, esa es la división. Pero el coseno inverso, Mari me dice que da 60. Que chequen si les da 60. Sí, da 60. ¿Sí? Ok. Entonces así ya encontraron cuánto vale el ángulo, que en este caso sería 60. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Ok, también sigue igual. Muy bien, entonces, ahora bien, esta es esto es lo que les piden hacer a ustedes, bosquejar en un plano cartesiano cómo quedan sus vectores, ¿ok? Entonces, tenemos la fuerza, digamos que este es tu triangulito, ¿no? Tienes aquí tu protón, tu electrón negativo, aquí tu otro protón, entonces te dan la fuerza AB. La fuerza AB es la fuerza que va de B hacia A, que vendría siendo esta de aquí, ¿ok? Y esa me dicen que mide menos 25 newtons. Como el protón es, como las cargas son diferentes, entonces va a haber cargas diferentes, va a haber atracción. Quiere decir que esta fuerza, o sea, este protón se va a ir hacia donde está el electrón y lo va como a empujar y va a hacer que nuestro vector quede acá abajo, ¿ok? Va a cambiar del primer cuadrante, pasa al tercer cuadrante. Ahora, la fuerza AC, que es esta de acá, también va a haber atracción entre ellas porque son cargas diferentes y va a hacer que se mueva y va a quedar acá. Entonces, aquí nos va a quedar y va a ser va a quedar en el tercer cuadrante también, ¿ok? Entonces, el bosquejo que les piden hacer vendría siendo la gráfica, la pueden hacer a mano si quieren, sería esta que tienen acá. Hacen su plano cartesiano
y me muestran cómo queda la fuerza. Bueno, depende de cómo le llamen a su fuerza en su problema, ¿no? Aquí yo le llamo fuerza AC y fuerza AB. ¿Ok? Esto es lo que les piden hacer. No necesitan sacar ecuaciones ni tampoco graficar en ningún programa. ¿Ok? Esto es lo que necesitan hacer. Ahora bien, ¿cómo puedo calcular la fuerza resultante que vendría siendo la línea que va de aquí a acá? Ay, es que esa no la dibujé. Ok, la fuerza resultante. Si pongo aquí mi fuerza resultante, que la que me piden calcular es el tercer lado del triángulo. Sería la resultante, ¿no? Sería esta de acá y se nos va a formar un triángulo. Que en la sesión anterior vimos que la resultante pues teníamos que aplicar la ley de cosenos para poder encontrar el lado C, pero había que encontrar los ángulos con ley de senos y bueno. Ahora, tenemos otra fórmula. Haciendo la descomposición de vectores. Esta línea, esta fuerza que se forma es un vector y lo podemos descomponer en eje X y en eje Y. Y esta también es un vector y se descompone en eje X y en eje Y. Y hay unas formulitas que lo único que tú tienes que tener es que te den cuánto valen tus fuerzas y el ángulo que está entre ellas. ¿Ok? Entonces, fíjense, la fuerza AC mide 80 newtons. La fuerza AB mide 25. Los datos que van a poner ustedes aquí en la tablita, las fuerzas las voy a poner positivas. Es decir, voy a poner el valor absoluto de la fuerza. ¿Ok? Porque el signo me lo va a dar el ángulo que yo ponga. Ahora bien, la fuerza AC, ¿ok? Me dicen qué ángulo forma. Si vemos aquí, mi fuerza AC estaba aquí. ¿Y qué hizo? Se movió hasta acá. Entonces, ¿qué ángulo está formando? ¿Qué ángulo se forma de aquí hasta acá? ¿Cuánto recorre? 180 grados. 180 grados, ¿no? Porque aquí es 0, aquí es 90 y hasta acá es 180. Entonces, lo que hizo mi vector fue moverse, ir y formar un ángulo de 180. Entonces, por eso aquí pongo que forma un ángulo de 180 grados. Ahora bien, la fuerza AB, ¿qué pasó con ella? Bueno, la fuerza AB era esta que estaba acá. Aquí tenía un ángulo de 45, mi ángulo A, ¿ok? Pero ¿qué hizo esta fuerza? Pasó de aquí y se movió hasta aquí. Es decir, ¿También se fue a 180? 180 más los 45 que tenía aquí, en este pedacito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a ser 180 más 45. Ay. Entonces, mi ángulo que forma, mi fuerza AB sería de 225. ¿Ok? Ajá. Entonces, recuerden, fuerzas, aunque me den negativas, las pongo positivas. El ángulo es el Ajá. ángulo que forman cuando se mueven ambas fuerzas. Luego, ahora, la fuerza en X es, la fórmula es F, que es tu fuerza, por el coseno del ángulo, ¿ok? En este caso, mi fuerza es de 80. Por el coseno de qué ángulo? El que se forma acá, de 180. 180. Entonces, que me ayuden, ¿cuánto da el coseno de 180? Que lo busquen en sus calculadoras. Es el coseno, ¿eh? No coseno inverso. Coseno de 180. Vean, a Mari le da -1. ¿Cuánto les da a los demás? Menos 0.95. No. A ver, chécale bien. -1. Tiene que dar -1. Menos ¿Ok? uno. Coseno de 180 da -1. Entonces, 80 por -1 nos va a quedar aquí menos 80. Esta sería nuestra Fx de la primera fuerza. Ahora, la fuerza en Y, su fórmula es fuerza por seno del ángulo. Entonces, mi fuerza, estamos hablando de la primera, que sería 80 por el seno de 180. Yo multiplico 80. ¿Y cuánto da el seno de 180? Cero. ¿Cuánto? 0. Muy bien. ¿Y 80 por 0, cuánto nos da? 0. 0. Ok, ya encontré. Entonces ya encontré mi primera fuerza en X, que vale 80, y la fuerza en Y vale
Cero. 0. Vámonos con la siguiente. La fuerza AB. Va a ser 25 por el coseno de 225. ¿Cuánto les da el coseno de 225? Coseno de 225. 2 negativa. No. Chécala. Les debe dar menos 0.7071. Es coseno de 225. Menos 2. Menos 0.7071. Esto les tiene que dar. A ver, ahí se multiplica 25 por 225. No. Fíjate, es 25 por el coseno del ángulo que es de 225. Tú pones en tu calculadora coseno de 225 y Ajá. ese valor es este que está acá abajo, te da 0.7071. Ah, bueno. Y ya que sacas el coseno, ahora sí, ese lo multiplicas por 25. Queda menos. A ver, el coseno de 0. No. El coseno de 225 es 0.70. es este. Ajá. Ok, Y ya que lo encuentres, pongan siempre de preferencia 4 dígitos. Porque como son muy poquitos, 70. pongan sus Ajá. 4 dígitos. Ya, eso que les dé por 25, la fuerza, ¿cuánto les da? Ok, 70, 71, ok, ya le dio a Reina. Ahora, ¿cuánto les da 25 por 0.7071? ¿17.75? 17.67 me da a mí. 17.67. Ok, muy Sí. bien. Ahora vamos con la fuerza en Y. La fuerza en Y va a ser 25 por el seno de 225, del ángulo que tenemos. Entonces, ¿cuánto les da el seno de 225? Que lo saquen en su calculadora. 25. A ver. 0.4226. No, chécale. Es seno de 225. Me da igual, 0.7071. Menos 0.7071. Entonces, al multiplicarlo te queda menos 17.67. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, es decir, la que me dio aquí arriba, menos 80, menos 17.67, incluyendo los signos que traiga. ¿Cuánto les da esto? Menos 97.77. Menos 97.67. ¿Ok? Entonces aquí hicimos suma de fuerzas. Esta más esta. Como las dos son negativas, iguales se suman y nos da la fuerza. Ahora aquí 0 menos 17.67, hacemos la fuerza en Y, pues nos va a quedar menos 17.67. ¿Ok? Y con eso obtenemos cuál es la sumatoria de fuerzas en X y cuál es la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Para qué nos van a servir estas dos fuerzas que tenemos acá? Para encontrar la resultante que me están pidiendo, el vector resultante y el ángulo que se forma. Eso va a ser a través de la siguiente fórmula. ¿Ok? 97, 67 y 17. ¿No? Ya tengo aquí mis respuestas. Entonces, la fórmula va a ser, la fuerza resultante va a ser la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y elevado al cuadrado. Y para sacar el ángulo va a ser tangente inversa de fuerza en Y entre fuerza en X. ¿Ok? Entonces, estas dos fórmulas es importante que las anoten si van a hacer su problema
utilizando esta de vectores. Entonces vamos a ver, la suma de fuerzas en X nos dio menos 97.677. Bueno, 67 al cuadrado. Más la fuerza en Y nos dio menos 17.67. 17.67. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aquí nuestra operación. ¿Cuánto nos da elevar al cuadrado esta operación? ¿Cuánto les da 97.67 al cuadrado? 9,539.42. 9,539.40. Uy. No lo vi. Acá está. 9,539.42. Más, ¿cuánto les da 17.67 al cuadrado? $312.22. Ok, ahora sumen eso. $95.39.42 más 312.22. 9,851.64. Ok. Y sáquele la raíz cuadrada. ¿Cuánto da la raíz? 99.25. Ok, esa sería nuestra fuerza. 99.25 newtons. Ok. Ahora vamos a hallar el ángulo. La fórmula del ángulo dice sumatoria de fuerza en Y entre sumatoria de fuerza en X. Entonces va a ser tangente inversa de, ¿cuánto nos dio la fuerza en Y? Menos 17.60. Menos 17.677. Entre la F, entre menos 97.677. Ok, hagan esa división. ¿Cuánto les da? Menos entre 17 da más. da más. Ajá, y ya luego hagan la división y qué valor les da. 17.677 más. Ah, no es división, Es ¿verdad? división, sí. Entre menos 97.677. 0.1809. Ok, y ahora a eso sáquele tangente inversa para que saquemos el ángulo. Tangente inversa. ¿Cuánto les dio? 10.25. Bueno. Ok, entonces ya nada más mi ángulo final, mi ángulo que se forma respecto al eje X, es a este que me da aquí le sumo 180, porque se cambió de cuadrante, ¿se acuerdan? Que pasó del primer cuadrante al tercero. Entonces el ángulo vector va a ser un ángulo que esté en este cuadrante. Entonces le sumamos 180. Entonces sería, ¿100 qué? 190. 190.25. Y ese sería su ángulo. ¿Ok? 190.27. Punto 2, está bien. Ok, ahora, ¿cuál se les hace más fácil? ¿Este método o el de ley de senos y cosenos?
Creo que Pues creo que ya con las fórmulas, ¿no? Ok. Entonces, nada más, si van a usar ojo, las fuerzas son positivas. Aunque a ustedes les den negativas, las ponen como positivas. Los ángulos que ponen aquí van a ser los ángulos que se forman ya que se mueven tus vectores, ¿ok? Es decir, esta fuerza de aquí se movió acá y su ángulo es de 180. La fuerza de aquí, esta fuerza de aquí, cuando pasa de este lado es 180 más el ángulo A. En este caso mi ángulo A es de 45, el de ustedes mide tiene otra medida, ¿no? Le suman ese valor. Lo ponen y ya nada más es ir, ojo, nada más es ir haciendo sus operaciones. Cuando saquen coseno, háganlo 2 o 3 veces para verificar qué es el valor que les da, ¿ok? Cuando lo multipliquen por la fuerza, que verifiquen nada más que les dé el resultado, que hagan sus operaciones varias veces para que no haya problema. Y ya nada más es usar pues las fórmulas, ¿ok? Y pues bueno, ahora sí, ¿dudas? ¿Tienen alguna duda específica acerca de las actividades? Para subir las actividades tenemos hasta el domingo, ¿verdad? Ujú. ¿No tenemos hasta el lunes por ser día festivo? No, la plataforma no. Un día más. Y el lunes que es festivo, o sea, que al ser festivo, pues bueno, es que como que para ustedes no aplica tanto, ¿no? En el caso de nosotros, Sí, claro. los asesores, pues nos dicen, no te conectes, no hay ningún problema. Pero, de todas maneras, los tiempos de calificación no cambian, ¿no? Entonces yo tengo hasta el miércoles para calificar todas sus actividades. Entonces, Sí, es así claro. de, no te conectes, pero si te Sí, atrasas, te sentarás claro. todo el martes y miércoles, ¿no? De todas formas, yo voy a tratar, yo creo que sí, la parte de la apertura, ¿no? Donde les mando las instrucciones de lo que se tiene que hacer, sí la voy a hacer el lunes. Les voy a hacer su apertura para que ustedes tengan, y ya si ustedes pueden entrar, pues ya entran y empiezan a trabajar, si no, pues hasta el martes. Pero también Muy no bien. nos corrieron día, ¿ok? O sea, Ok. Los tiempos son los mismos. los mismitos. Ok, A eso maestra. se refieren, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Pues bueno, entre recursos de apoyo ya les compartí en el foro de novedades, electrostática y ley de Coulomb, ecuación de primer grado, plano cartesiano, que son como que los que más se usan. Entre observaciones, nada más recuerden nombrar su archivo correctamente, hacer sus operaciones varias veces para que no vayan a tener errores, traten de entregar sus tareas a tiempo, ¿ok? No les vaya a cerrar la plataforma. Revisen la rúbrica para que cumplan con todas las especificaciones que les piden. En la parte de las preguntas que les hacen al final, pues traten de explayarse un poquito más, nada más me ponen 2 o 3 líneas, entonces investiguen un poquito más sobre el tema y respondan las preguntas, y en caso de que les sirva algún artículo o alguna publicación o algo de internet, es importante hacer sus referencias, ¿ok? Para que no incurramos en plagio de ningún tipo. Y, Ok. Muy y bien. pues bueno, si no tienen alguna otra duda. Maestra, ¿nos puede dar la lista de las participaciones, los nombres, por favor? Sí, ya les puse sus participaciones de las 3 sesiones anteriores, ¿ok? Ya esas ya las pueden revisar. Ahorita tengo que participó María Isabel, Villagómez, Maybet, Reina, Rocío Juárez, Yuriko, Daila Dalia, siempre te cambio el nombre, perdón. sí, Dalia sí. y Liliana. Muchas gracias. Esas ¿dónde las vemos? ¿En Sí. qué parte de la plataforma? Hay una parte, bueno, a mí me aparece donde está el foro de novedades, más abajo, donde Foro de dice novedades. espacios, más abajo. Dice A espacio nosotros nos abierto. aparecen evidencias. En evidencia les aparece espacio Ajá. abierto. Sí, ahí A ver, aparece ok. En el portafolio, cuando entran a ver su portafolio de evidencia. en espacios abiertos. Ok. Bueno, pues es que como a mí ahí me aparece para que yo pueda entrar a ponerle sus participaciones. Entonces, bueno, Ok. ustedes, yo no sabía, ahora ya lo sé. Entonces, Ya ustedes se Sí, ven reflejados en el desde portafolio. que se empezó a manejar lo de de los puntos, ya Ajá. aparece ahí.
Ah, Entonces, perfecto. dentro de la Del sección portafolio de de evidencias. evidencias. Ok, Ajá. gracias, Rocío. Gracias. De nada. Muy bien. Pues bueno, entonces, muchísimas gracias por su asistencia. En un ratito les subo la liga para que la puedan revisar ya cuando se sienten a terminar sus actividades. Espero sus actividades a más tardar domingo y pues que tengan un feliz puente largo. Y nos vemos el próximo miércoles. Claro Muchas que sí. gracias, Gracias. maestra. profesora. Le agradezco Adiós. mucho. Bye. Gracias, Compañeras, es profesora. un Hasta placer. luego. Es un placer Feliz fin de semana. participar.